Se le realiza un laboratorio al ingreso, en donde se ve un estado ácido-base con un 7,20 de pH, 25 de CO2 y 9 de bicarbonato, con un ionograma que es el que están viendo allí, ¿sí? Todo esto básicamente lo que nos demuestra es que tiene un anion gap bastante aumentado, superior a 20, que a pesar de que uno lo que normalmente suele nombrar es superiores a 16, en general las patologías relacionadas al metabolismo intermedio, como ustedes bien saben, suelen tener aniones gap mayores a 20 propiamente dicho, ¿sí? Tiene un amonio de 190, no es una hiperamoniemia muy violenta, más allá de que el valor de corte, dependiendo del laboratorio, ronda 120, es una hiperamoniemia menor a 200, tiene un láctico de 6 milimol litro o 60 de la otra nomenclatura. Ambas situaciones hablan de una acidemia láctica eventualmente. Tenemos un hemograma en donde lo que sí estamos viendo bien rápidamente es una anemia de 7,9 y una plaquetopenia de 100.000, ¿no? Con cetonas celorinas de 3 cruces, y más allá de un poco más de deshidratación por ese valor de urea de 40, la función renal está intacta y el hepatograma está intacto, ¿sí? Entonces vamos con la primera pregunta, ¿sí? Van a tener todos la posibilidad ahora de responderla. Los voy a guiar un poco respecto a las distintas opciones, no se apuren en responder. Entonces dice que indique cuál de las siguientes afirmaciones es más correcta, ¿sí? Obviamente relacionado al caso. Dice, nos encontramos ante un paciente con un trastorno del ciclo de la urea, dada la hiperamoniemia. Nos encontramos ante un paciente con una acidemia orgánica, dada la acidosis metabólica con GAP aumentado. Nos encontramos, dice, la acidosis metabólica con GAP aumentado puede ser explicada por la acidosis láctica que presenta. Y la última pregunta, la última opción, perdón, es la presencia de cetonas es patológica. Bien, eso tómense su tiempo. Puede ser que haya más de una respuesta correcta. La importancia de esta pregunta más que nada es la discusión en sí misma y ver qué pensamos, ¿no? Y qué situaciones pueden surgir a partir del caso que acabamos de ver. Entonces, aquí veo algunas cosas. Bien, la mayoría contestó, y no es que esté incorrecto, la opción B, dice, nos encontramos ante un paciente con acidemia orgánica dada la acidosis metabólica con GAP aumentado. Eso en términos generales, obviamente, en base a lo que nos contó Hernán, obviamente es cierto. Quizás es un poco más correcta la opción 4, la presencia de cetonas es patológica. ¿Por qué pienso que la opción 4 es más correcta? Porque siempre, y bajo ninguna otra circunstancia, en neonatología la presencia de cetonas es normal. Ni siquiera, aunque esas cetonas fueran realmente cetonas. Sabemos que la reacción de la tira reactiva para cetonas puede detectar otros ácidos orgánicos y ser ahí la clave diagnóstica de una enfermedad metabólica. Obviamente que la respuesta 2 es eventualmente también correcta. Quizás lo que llamo a tener en cuenta son otras causas de GAP aumentado. Perfectamente, el estado clínico severo del paciente que lo lleva a una acidosis láctica podría explicar eventualmente la alteración del GAP, ¿sí? Lo que no nos explica o lo que no nos termina de confirmar solamente la sospecha diagnóstica de acidemia orgánica, sino que es todo el caso en sí mismo, es la hiperamoniemia, la hiperlactacidemia, el anion gap y el antecedente de haber sido un paciente que había nacido bien, sin ningún antecedente y con un periodo libre de enfermedad, tener todas estas manifestaciones. Claramente veremos a continuación que no rescató nada desde lo infectológico, ¿sí? Pero igual está perfecto. La pregunta 2, entonces, con el caso que estábamos diciendo, ¿cuál sería la conducta más correcta en el contexto clínico del paciente? Entonces, tomar una muestra crítica y un rápido procesamiento para indicar la mejor terapéutica acorde a la patología detectada. Tomar una muestra crítica, indicar benzoato de sodio, carnitina, aguardar los resultados de la muestra para eventualmente otros scavengers de amonio. Tomar una muestra crítica, ayuno, promoción del anabolismo, cianocobalamina, carnitina y tiamina.
y tomar una muestra crítica, ayuno, promoción del anabolismo, benzoato de sodio en carga y aguardar resultados de muestra crítica para indicar otros scavengers de amonio. Muy bien, obviamente la respuesta correcta es la 3. Quizás volviendo un poco al tema de la hiperamoniemia, en general, hiperamoniemias menores a 200 no suelen estar con un requerimiento de tratamiento de benzoato de sodio, con lo cual uno, si tuviera que optar por renunciar al benzoato de sodio dentro de las opciones, quizás estamos en una situación segura para poder renunciar a él. Es importante que nunca aguardamos los resultados de las muestras críticas para hacer una intervención en un manejo de emergencia, y ahí quizás también está la siguiente clave para encontrar como opción más correcta la pregunta 3, dado que el tratamiento de emergencia, como bien su nombre lo indica, no pondera una patología en particular, entonces intenta tratar la gran mayoría de ellas. Los que hemos visto a lo largo de muchas veces alguna clase sobre tratamiento de emergencia en patologías relacionadas al metabolismo intermedio, uno puede, si no sospecha en ningún caso en particular, hacer un gran combo de tratamientos, entre los cuales los cofactores enzimáticos estarían obviamente indicados, ¿sí? Claramente ahí aparece la tiamina en relación a lo que yo les decía, es muy útil en los casos de hiperlactacidemia, en este caso tenía una acidosis láctica, ¿sí? Bien, luego de 48 horas de las medidas instauradas, la paciente se encuentra despierta, hemodinámicamente estable y sin requerimientos de soporte respiratorio. El estado ácido base, el amonio, el láctico es normal, aún persiste la anemia y la plaquetopenia. Todos sabemos que la médula responde un poco más tarde y a veces posterior a la descompensación aguda es que se manifiesta la anemia y la plaquetopenia. Sabemos también que en términos generales no hay que hacer, salvo descompensación del paciente secundario a alguna de estas dos manifestaciones, uno no tiene que hacer grandes terapéuticas, recuperan perfectamente, pero sí es cierto que es esperable y no es tomado como parámetro de mejoría o de desmejoría, mejor dicho, que persista la anemia y la plaquetopenia. En el mejor de los casos tenemos los resultados ahora a las 48 horas y lo que se aprecia claramente es un aumento de C3 en las acilcarnitinas con un valor de 28, fíjense que el valor de corte máximo es de 2,5. Todas las acidemias orgánicas clásicas, propiónica y metilmalónica, los valores de C3 son bastante altos y no van a modificarse en ningún momento del tratamiento, con lo cual no es un objetivo disminuirlos. Pero también vemos que tiene un valor, C3 obviamente propionilcarnitina, vemos que tiene un valor elevado de C4-SS5 hidroxi, en donde corre metilmalonilcarnitina con un valor que casi triplica el valor de corte de 0,45 con ese valor de 1,11. Por el otro lado, vemos un aumento de la glicina por arriba de su punto de corte. A este grupo de patologías también se las conoce como hiperglicinemias cetósicas, en diferencia de la hiperglicinemia no cetósica, patología que en nada se parece a este grupo de patologías. Esto básicamente se da dado que el propionato y el propionil-CoA también intoxican el sistema de clivaje de glicina, aumentando su valor. ¿Sí? Estos valores también persistirán altos a lo largo de toda la vida del paciente sin que uno tome demasiada conducta sobre ellos. De los ácidos orgánicos, 3-hidroxipropiónico y metilcítrico, que son comunes a ambas patologías, el único claramente que no es común a ambas patologías es el metilmalónico, que va a dar el nombre a la patología que estamos ahora evaluando, una niña con acidemia metilmalónica. Y como detalle no menor, la homocisteína normal. Esto, que pareciera poco relevante, lo es, en tanto y en cuanto a algunas formas de cobalamina, a pesar de que no es la presentación clásica, los defectos de cobalamina, como por ejemplo la cobalamina C, que es la más frecuente de la vía común de las cobalaminas, puede presentarse sobre todo en el primer periodo neonatal, en su primer descompensación, remedar a formas más proximales a la enzima en cuestión, ¿sí? Así que es importante poder tener en cuenta el valor de homocisteína normal, ¿sí?
Básicamente, como ya la paciente pareciera estar más estable y en pos de no retrasar la alimentación, ya que, como todos sabemos, la alimentación en sí misma es anabolizante y obviamente una situación en la que el paciente no tenga un influjo de calorías y de micro y macronutrientes va a desencadenar necesariamente el catabolismo de proteínas o de sustratos menos importantes para la obtención de energía, y eso va a intoxicar de vuelta al paciente, así que es importante poder reinstaurar la alimentación. Una alimentación que, como bien nos va a explicar a posterior Silvana, tiene que tener muchísima minuciosidad en su manejo. No es una cosa imposible, obviamente, de llevar a cabo, pero sí es terriblemente detallista y lleva a los padres a tener que también aprender este tipo de detalle para un mejor y posterior pronóstico de los pacientes, ¿sí? Aguarden un segundo. Ahí te estoy cediendo el control también, Silvana. Ahí ya estás. Cuando gustes. Bueno, buenas tardes. Gracias, Gonza, gracias, Dani y la gente de ViLife por esta oportunidad de poder compartir nuestra experiencia, como dijo Gonza, en estas patologías que por ahí no son tan frecuentes dentro de los errores congénitos del metabolismo, y bueno, y la verdad que a mi entender, bueno, son fascinantes porque uno constantemente se va ayornando y aprendiendo no solamente de la evidencia, sino también de nuestros propios pacientes. Bueno, ya le pusimos cartelito, como decimos nosotros. Gonza me pasa el paciente con neonato con acidemia metilmalónica y vamos a repasar brevemente cuáles son los pilares del tratamiento nutricional en esta patología. Como todos saben, o la gran mayoría que entiende de el tratamiento nutricional de estas acidemias orgánicas, repasamos, el tratamiento se basa en una ingesta limitada en proteínas para poder cubrir, obviamente desde ya, todos los requerimientos nutricionales, pero por sobre todo reducir los precursores del propionato, como comentó antes Hernán, y eso es a partir de la limitación de justamente los aminoácidos propiogénicos, metionina, tronina, valina e isoleucina, ¿sí? Y el objetivo desde ya es poder reducir las altas concentraciones de estos metabolitos tóxicos que mencionaron, como por ejemplo el amonio, el ácido metilmalónico, en este caso particular. El manejo dietoterápico en sí se basa en la dieta restringida en proteínas, con 3 pilares, que es un aporte de proteína natural o intacta limitado, ¿sí? Limitado en función de los requerimientos, el uso de suplementos, de fórmulas especiales diseñadas, o sea, de un sustituto proteico libre en metionina, tronina, valina y isoleucina, y desde ya en un adecuado aporte energético para favorecer en esta etapa inicial el anabolismo, pero cuando pongo acorde significa que debe ser acorde, que no es bueno ni sobreestimar ni subestimar, ¿sí? Después lo vamos a ver más en detalle. Bueno, veamos, vamos a tratar de activar los pensamientos y ante este panorama, ¿cuál consideran que sería la recomendación nutricional más apropiada, ¿sí?, para el abordaje de un paciente con acidemia metilmalónica? Los voy a ir guiando. Sería cubrir los requerimientos mínimos proteicos para edad, exclusivamente con una fórmula libre en aminoácidos propiogénicos, cubrir los requerimientos proteicos para edad aportando un miti-miti, o sea, un 50% de una fórmula libre en propiogénicos y un 50% de aporte de proteína intacta en base a leche humana o fórmula infantil, en este caso sería una fórmula de inicio. Cubrir los requerimientos de proteínas,
con proteína intacta, con leche humana o fórmula infantil, y luego completar con la fórmula libre en MTBI. Y por último, la última opción sería cubrir los requerimientos mínimos proteicos para edad, exclusivamente con una fórmula libre en MTBI, y luego completar el aporte proteico de proteína intacta con leche humana o fórmula de inicio. Bien, a ver, el 45% se animó a arrancar con fórmula libre en MTBI y luego completar con proteína intacta. Bien. Lamento comentarles que las nuevas tendencias, ahora lo vamos a ver, es tratar de arrancar a cubrir los requerimientos de proteínas con la proteína intacta, ¿sí? Y luego completar con la fórmula libre en MTBI. O sea que la respuesta correcta sería la número 3, ¿sí? Confieso que durante mucho tiempo, hemos empezado a tratar a los pacientes así, o incluso la opción 1, o incluso la opción 2, de empezar un miti-miti, pero la última evidencia, que es lo que las últimas guías, y ahora lo vamos a ir repasando, orientan a tratar de arrancar con el mínimo aporte, de empezar a asegurar cubrir el mínimo requerimiento proteico de proteína intacta, y luego sí se completaría con la fórmula libre en MTBI.